Era una enorme sombra negra. En la casa de mi tía espantan. Ya han pasado varios acontecimientos con diferentes personas que aseguran los hechos. Dicen que mi abuela murió un día que no había nadie en la casa, más que unos primos. Sin embargo, conforme pasa el tiempo se han encontrado otras razones de que en esa casa espanten. Desde que soy pequeña, recuerdo que me contaron que mi papá no le gustaba dormir en la casa de mi tía Lilia. En esa casa, en esa casa mi abuela tenía una habitación como su preferida y siempre la ocupaba. Después de su muerte, mi tía decidió volverla a un cuarto de visitas. A los pocos meses de esto, mis papás decidieron ir a Puebla y pasar la noche con la tía Lilia. Al dormir, mi papá sintió una presencia que no lo dejaba despertar, pero que al mismo tiempo era reconfortante. Le dio un beso en la mejilla y se marchó. Años después, cuando yo ya había nacido, sentía que algo del área de las recámaras de esa casa no me gustaba. Tenía cuadros muy extraños. De hecho, uno era el retrato de una ofrenda. En la sala de televisión había un altar pequeño con fotografías de mis dos abuelos, altar que hasta la fecha no se quita. El escenario era ya de por sí escalofriante. Pasaron aproximadamente 15 años y mis papás y unos hermanos con su esposa y yo decidimos quedarnos en casa de mi tía. Mi cuñada no sabía sobre estas historias porque era muy miedosa y ya no habían ocurrido ninguno de estos acontecimientos. Esa noche, mientras yo dormía en el sofá de la sala, junto a la televisión, escuché gritos horribles. Inclusive pensé que me estaban asaltando o alguien en la calle. Del susto corrí al cuarto donde dormían mis papás. Mi mamá salió de la recámara y se asomó a las otras recámaras, a las cuales mi hermano Antonio y su esposa estaban muy asustados. Cuenta mi hermano que sintió una presencia muy extraña y su esposa también. A pesar de estar dormidos, gritaron y se cayeron de la cama. Era una enorme sombra negra, una figura femenina con falda amplia, pero a la que no le alcanzaron ver el rostro. Sin embargo, para no armar más alboroto, no contamos nada a nadie y dejamos las cosas así. Meses después, mi hermano Esteban y su esposa, mis papás y yo decidimos ir a visitar a mi tía nuevamente. Como ya era tarde, decidimos pasar la noche ahí, a altas horas de la madrugada, después de tratar de conciliar el sueño con las incertidumbres de que se fuera a pasar algo. Escuché un grito. En ese momento desperté y pensé que estaba soñando. Sin embargo, los gritos seguían y esta vez era mi hermano el que decía algo. Mi mamá salió de la habitación, yo me levanté del sofá y juntos corrimos para ver qué es lo que estaba pasando. Mi cuñada, bañada de llanto, no pudo decir mucho. Simplemente recordaba que no podía despertar y sentía una presencia que la observaba. Era una enorme sombra negra en forma de mujer que se le iba acercando poco a poco. Como mi hermano no creía mucho en eso, no hizo caso a la situación y siguió durmiendo. Obvio que para mí era imposible volver a la cama y dormir. Ese día decidí no quedarme más en casa de mi tía y hasta la fecha no he vuelto. Singularmente, la familia completa de parte de mi papá decidió pasar el año nuevo ahí, en la casa de mi tía Lilia. Mi tía Alejandra y mi tío Humberto pasaron la noche ahí, pero nosotros decidimos quedarnos en otro lado. Al siguiente día, después de la cena, mi tío Humberto empezó a contar lo que le había pasado la noche anterior. En la misma recámara donde habían pasado todas estas cosas, una presencia no lo dejó dormir. La misma sombra negra se le acercó y por más que trataba de volver a conciliar el sueño, la visión aparecía. Fue entonces cuando mi tía confesó que le sucedían cosas extrañas en esa casa. Inclusive, algunos adornos se movían de su lugar y aparecían en la cocina. Pasó tiempo y empezaron a hacer excavaciones en un parque al lado de esta casa. Un día una arquitecta llegó tocando la puerta para hacer unas preguntas a mi tía. La arquitecta le comentó que habían encontrado huesos enterrados en el parque y que no sabían si la zona fue un cementerio o no. Pero para ahorrarse trámites legales, regresaron los huesos donde estaban y decidieron no comentarlo a nadie. Hasta la fecha, el por qué todos esos acontecimientos es una incógnita. Lo gracioso es que casi todos los quienes han pasado algo no son de la familia directa, sino son esposos o esposas. Pero siempre surge la duda de saber por qué hay algo o alguien que se parece manifestándose en diferentes formas.